Buenas noches, bienvenidos nuevamente al programa de Recreo Deportivo. Hoy traemos como un invitado muy especial a un oriundo de Tuluá Valle, Tuluá Corazón del Valle, todavía le dicen así a Tuluá, ¿o no? Sí. Tuluá Corazón del Valle, una ciudad pues intermedia del Valle, tal vez la segunda ciudad, ¿será? No, primero está Cali, segundo Palmira, tercero Buenaventura, por ahí cuarta. Por ahí Bueno, cuarta. pero yo solo quiero meterme porque es la cuarta, pero con equipo de fútbol Con equipo profesional. de Entonces eso la fútbol, pone en un mejor nivel, ¿no? aeropuerto, universidad. Yo una vez fui a un partido de fútbol allá al estadio, ¿cómo es que se llama el estadio de Tuluá? 12 de octubre. El 12 de octubre, pero eso fue hace muchos años y el partido terminó, fue en una gresca bárbara y salieron los jugadores a pegarle al árbitro y salieron los jueces de línea a defender el árbitro con las banderilas, entonces a defenderlo pegándole con el palo de las banderolas a los jugadores. Eso fue una... Porque y el tulueño intervino, me imagino, positivamente. Pero le comento que estuve en el estadio, fui con Guillermo, con tu tío, y Sí. el hijo de Lucelena, el niño. Entonces había un partido con Envigado. Y por allá llegó una gente y empezó a decir groserías. Y ni siquiera la policía, la misma gente, le dijeron, mire señor, qué pena, pero aquí hay niños, aquí hay familia, me dan el favor y se sale. Respete, qué bueno. Y el tipo se quedó callado y se quedó pues Una comunidad pacífica, lo que necesita. Y esa es la mejor no fue por la educación y censura autoridad del mundo. que No es sacarlo, policía no. casi inhumana de las familias y eso, increíble, qué bueno. Allá van niños. Sí, El niño con el que fui es hijo de una prima de Gustavo Adolfo, como unos 8 años tenía el niño. Bueno. Increíble. Bueno, entonces, pues digamos que la historia de hoy es que vamos a hablar un poco de la historia del levantamiento de pesas o la halterofilia. Y digamos que lo que pasa es que nuestro invitado, el pesista, ya muy joven, se metió a practicar ese deporte, lo cual pues nos llamó mucho la atención porque no es un deporte muy popular. No cualquiera dice, bueno, hoy me levanté con ganas de hacer algo de deporte, vamos a levantar pesas. Eso no es como muy común. Entonces quería preguntarle a nuestro invitado, el pesista, ¿por qué le dio a él por el deporte del levantamiento de pesas? Bueno, yo ingresé como en el año 74. El colegio donde yo estudié, el Gimnasio del Pacífico, un colegio muy grande, y yo en esa época usaba gafas, entonces para jugar fútbol me acomplejaba por las gafas, no, me dañan mis gafas. Básquetbol, la misma vaina, y tenía una miopía muy elevada. Y fuera de eso, el nivel competitivo de los compañeros era muy alto. Habían unos que estaban en la selección Tuluá, incluso habían unos en selección Valle, en voleibol. Uno de ellos, hoy es un congresista, Roosevelt Rodríguez. Entonces uno no tenía uno cabida ahí. De vez en cuando lo dejaban a uno jugar. Y como habían varias canchas, entonces los más malitos nos metíamos a jugar. Y pues saltándome, cuando estuve trabajando acá en Bogotá en una empresa de agroquímicos, Proficol, ahí la gente era muy aficionada. Y yo ya me había hecho operar y entonces me decían, vea, camine a jugar. No, yo nunca he jugado fútbol. Y una vez me metieron, hijo, me dejaron hacer un poco de goles. Y eso quedé de cama, súper cansado. Y eso fue trampa que me hicieron porque con eso yo al otro día fui el primero en la cancha. Vamos a jugar. Y ahí me envicié con el fútbol. Y en la fábrica había un descanso de 10 a 10 y media. Y nosotros los jefes nos íbamos a jugar. Y el gerente, él sabía, incluso el dueño de la compañía. Y ahí nosotros teníamos comité los miércoles. Entonces estábamos ahí en los miércoles. Y llegaba, empezaba a mirar el reloj el gerente a las 10. Digo, vayan a jugar porque ustedes ahorita no me van a parar bolas. y luego hubo torneos de voleibol. Y dije, no, pues voy a meterme ahí. Y resulta que yo era de los mejores, cuando en el colegio era de los peores. En voleibol. Por el nivel, ¿no? Pues algo aprendí aún más ya. Bueno, sí. Comentándole lo de las pesas, en vista de que pues el nivel en el colegio era muy alto a nivel de las otras disciplinas,
y habían unos compañeros que estaban en pesas y ellos tampoco ni participaban en fútbol, basquetbol, nada de eso. No, pues venga por la tarde y vamos a levantar pesas. Entonces me metí yo y terminaba uno las clases, almorzaba y salía para el coliseo no era propiamente el coliseo, sino debajo de las escaleras del estadio 12 de octubre. Ahí nos entrenaba Antonio Ochoa, que fue de los primeros pesistas en participar en unos olímpicos. Él participó en Roma y en unos panamericanos en Winnipeg. ¿Sí? Sí, porque es que Él era de la escuela rusa. era de la escuela rusa, sí, porque es que... De la escuela rusa. El club se llamaba Spartak. Ajá. Era un tipo muy exigente, muy disciplinado. Uno tenía un cuaderno y en el cuaderno él le programaba a uno. Entonces, yo llevé a varios compañeros, uno de ellos, uno que se metió de militar, llegó hasta coronel y le gustaba también practicar. Y cuando estuvo en el ejército, allá también empezó a competir y allá era de los buenos, mientras en el estadio era también de los malos, que yo nunca sobresalí en las pesas, pero me gustó como disciplina, estuve unos 3 años. Sí, porque es que... Mi hermano, el menor, yo lo inicié, le dije, camine a entrenar. Entonces decían, no, eso no se metan a eso porque van a quedar bajiticos. Y yo mido 1,88. Y mi hermano es Claro. casi del alto mío, entonces ese mito es totalmente falso. En estos días hablaba con una amiga y me dijo, no, es que mi hermano se metió a las pesas y por eso se quedó enano. Y le dije, pero usted no practicó pesas y es enana. Y le dije, mi hermano estando en categoría junior, en esa época, fue campeón nacional con los mayores. ¿Campeón nacional en qué categoría? Él era welter, en categoría como de 67. Porque esas categorías son coincidentes con las categorías del boxeo. Los pesos son... Es algo parecido. Hay mini mosca, welter, mediano, peso pesado, ¿sí? Pero ahorita creo que las han cambiado, han reducido los intervalos. Sí, porque es que a mí me llamó la atención. A mí me llamó la atención. Entonces, Es que... mire, generalmente los que iban era del Colegio Salesiano y del Colegio Gimnasio del Pacífico. Había un carnicero. El carnicero era de apellido Trujillo y él era el que más levantaba. Pero era un tipo que pesaba como 110 kilos. ¿Pero qué levantaba? ¿Pesas o levantaba niñas? ¿Qué levantaba? No, las pesas. Pesas, ya. Sí, porque es que... a uno le daban un cuaderno y el profesor, él le colocaba uno de los ejercicios. Lo más complicado uno es, eso aparentemente parece fácil, pero aprender la técnica. Hay dos modalidades, el arranque y el envión. ¿Cómo es el arranque? El arranque es con los brazos abiertos, ¿sí? Y el movimiento es de un solo Movimiento. ¿sí? El otro llama el envión. El envión es en 2 movimientos, que llama el cargue. Te trae la pesa uno acá, se acomoda, respira, los brazos los gira, porque suben de una forma y hay que girarlo en otra. Y ya luego empuja. Y ese empuje tiene que ser de una. No sé si ustedes han visto en las competencias de que muchas veces llegan las pesas arriba y le dicen el movimiento no fue válido porque llama, hay una falta que es que lo sube, llega a una posición y luego lo sube así. Como con pausas, Entonces tiene que ser de una, el movimiento. Sí, porque digamos, en el envío hay dos formas generalmente, y ahorita, hoy estuve viendo pesas, le llaman generalmente el cargue. El cargue entonces con los brazos pegados a los pies y luego los tira aquí y carga cada uno. Aquí se golpea uno mucho y le salen ampollas acá, las ampollas en las manos también. Y puede coger en cuclillas o puede estirar, que se llama la tijera.
Esos dos movimientos son válidos. Y ya luego empuja y tiene que esperar a que los jueces le digan que ya puede bajar. Y las pesas hay que tirarlas de determinada posición al suelo y las tira de arriba, el movimiento se lo anulan. Mejor dicho, qué cositas. Porque es que digamos que yo sabía que el pesista era muy aficionado a elevar cometas. Y él, y traes a Tuluá. Esas actividades, lo de las cometas, eso fue heredado por parte de mi papá y el tío, el abuelo de Gustavo. Yo era muy apegado allá a la casa. Mi tío me llevaba a mí al estadio, me hizo hincha del América. ¡Uy! ¿Cómo así? Nos llevaba al estadio cuando los Panamericanos del Mira el 71. filósofo, le queda claro, el filósofo es hincha de qué equipo, sí lo ve con esa camiseta. Sí, ¿no? yo sé. Y usted sabe, le aseguro que usted no va a poder imaginarse yo de quién soy hincha. Claro, no son creo que lo colegas, sepa, pero ¿no? están en el lado de allá. El lado oscuro. Y digamos que Pero era muy simpático eso porque mi tía era hincha del América. Unos hijos eran hinchas del América y la esposa era hincha del Cali y un hijo y una hija. Y eso alegaban de lo más de bueno. Y como estábamos pequeños nos decían, vea, sálgase de ese equipo que no tiene ese diablo y metas en al Cali. Nosotros, nosotros vamos del América. Y Oiga, había pero una pesista, tía, una tía que una pregunta. ella murió no hace mucho, de bastante edad, y cuando jugaba el América, ella ponía la veladora, y ya ella murió como de 90 y pico de años, y a un último momento era muy lúcida, y se sabían las alineaciones, a quién iban a traer y todo, y oraba y todo por eso que ganamos todo poco de estrellas. Pero venga, pesista, tengo una pregunta para usted. Dígame. ¿Qué es más fácil, levantar cometas o levantar pesas? No, elevar cometa. ¿Sí? ¿Más fácil? La cometa tiene que saberla hacer, Sí. saberle dar las dimensiones a la cola y usted la puede hacer cualquier día y no hay problema. Las pesas es una disciplina a diario, a diario. Usted deja de entrenar 2 días y la curva le baja. Pesista, tengo entendido que uno de los grandes retos de los pesistas es levantar más que su propio peso. Tú mides un 88, Sí, debes sí, pesar, no sé, 70 sí. y algo. ¿Cuánto No, es podías mucho levantar más más, que tu peso? mucho más del peso, mucho más del peso. Este muchacho que ganó medalla de oro, ellos son como de 70 y en envión hacen como 240. O sea, levanta más de 3 veces el peso. Pero eso, mire, eso para obtener eso se requiere muchos años. Y la disciplina de eso es algo de que tiene que ser muy metódico. Ahí no puede decir, voy a ir a entrenar borracho, no puede. Se desmaya. Pero venga, Que pesista, esta semana no voy, entonces no va y los que vienen con él lo dejan. Claro. Mi hermano empezó a entrenar, porque él entró muy pequeño. La barra de él era un palo de escoba, porque no podían con la barra. Y él llegó a ser como más de 200 kilos. Y él era de categoría como en 62 kilos. Y él todavía hace ejercicio. Es que a mí me llama la Ya atención que tiene... Tuluá y el Valle en general es la potencia de pesas acá en Colombia. Yo estaba mirando Sí. y acá en Colombia hay 5 medallistas olímpicos, de los cuales 4 fueron formados en el Valle del Cauca y específicamente Diego Salazar, que es el que vemos aquí en la foto, a pesar de que él es antioqueño, pero se formó en el Valle del Cauca, Tuluá. en Tuluá. Él Entonces, arrancó en Tuluá. ¿por qué es esa afición en Tuluá y en el Valle por el deporte de las pesas? ¿Por qué Pues yo creo que algo muy importante que tuvo que ver mucho Antonio Ochoa, ¿sí? Que fue nuestro entrenador. Y ellos tenían una rivalidad con los de Cali, Jaiber Majarrés, y habían unos también en el Cerrito,
y, y se hacía mucho torneo a nivel del valle. Y, y así no fueran muy buenos, llevaban a la gente a competir. Y entonces lo de la competencia, primero uno es a superarse uno mismo, ¿sí? Y ya cuando le toca competir con el compañero, uno quiere ganarle también. Y ya cuando pues, sobresale en su ciudad, su pueblo, entonces ya quiere ir a medirse con los de Cali, con los de Cerrito, Palmira. Lo que es la competencia, lo que nos forman a nosotros en todo, en el estudio, en la casa, de que ese es mejor que usted y usted tiene que superarlo. Eso es a todo nivel, creo yo. Y digamos, en Vale. cuanto a alimentación, ¿les recomendaban algún tipo de alimentación específica? Eh, Champús. yo recuerdo, en el caso de cuando estaba en el límite de peso, la dieta era con frutas, manzana, ¿sí? Pero en esa época no había lo que hay hoy en día, que ya insiste en la dieta, ¿sí? Y Era me más imagino de, que proteínas también para los músculos, me imagino. no, en esa ¿No? época no, nada, Ok. ni doping, nada de eso. Sí. Doping mencionaron. Doping nunca se los mencionaron, que tomes esto. No, Sí, claro. No, era la coca. comida caserita. Sí. Oiga, pesista, Pero pesista, y hablando de... ahorita sí hay los nutricionistas, incluso Claro, psicólogos. obvio. Todos los deportes. Ha cambiado mucho y se ven los Pesista, resultados. pesista, una pregunta que yo quiero hacerle es, obviamente usted tiene que levantar peso como pesista, pero también como pesista le alcanzan los pesos para vivir de las pesas, Yo diría que no. ¿no? No. Eso es más de gusto, de Y reto. estos deportistas que ganan los oros, las platas en los olímpicos, ¿ellos ya a ese nivel logran vivir de las pesas? ¿O tampoco? No. ¿Complicado? Yo lo que conozco de los que hay ahorita han estudiado. Vale. Han estudiado, entonces han conseguido puestos con el gobierno, Y creo que incluso María pero Isabel Urrutia trabajaba con Emcali, si no estoy mal, ¿no? con en Cali, sí. Y Yo, ella también estudió. y también Y estudió. Velasco también estudió. Y él estudió en la Universidad de Tuluá, en la Central del Valle. Ya. Ok. Digamos, las Otro pesas. amigo, un compañero que fue de los que formó a Velasco, él estudió con nosotros allá en la Tecnológica de Pereira y se retiró y se dedicó a las pesas. Y el muchacho nunca fue sobresaliente en pesas, pero él aprendió bastante y él fue de los forjadores de los muchachos que han ganado medallas. Pesista, y Tengo, uno cuando analiza los deportes y entonces uno ve a los futbolistas que dicen que su gran héroe y su gran inspiración fue Pelé o es Messi o Maradona, y uno va tomando deportes. ¿Quiénes son para usted como pesista sus héroes? ¿Quiénes son? para nosotros era Antonio Ochoa. Antonio Ochoa, el De, profesor. sí, ¿Ese era el sí, héroe? de una persona de ahí de Tuluá y haber estado codeado en unos olímpicos y ocupó un puesto bueno. Entonces y había veces sacaban una foto por ahí en algún almacén y uno veía esa especie y decía, uy, yo quisiera levantar eso. Y él le contaba unas anécdotas cuando estuvo en Tokio, cuando estuvo en Roma, en Winnipeg, y hablaba de los rusos y él traía fotos. En esa época no había internet. Sí, claro. Entonces él traía las fotos, las tenía ahí en el lugar donde entrenábamos. Las Debajo de las pesas escaleras, las inicialmente ponía con la que debajo de las entrenábamos. escaleras. Sí, debajo de las escaleras del estadio. Oye, pesista, una preguntita. Y eso motivó Disculpa, sí, mucho. sigue. Y otra cosa que nos inculcaban a nosotros mucho, nunca usar la violencia porque pues uno Ok. iba a tener más fuerza que los compañeros y donde él se llegara a dar cuenta a alguien que estuviera por ahí peleando, no, me metían en un lío del tremendo. Y él era como un papá, cuando él a veces tenía que ir a Cali o a algún torneo, muchas veces dejaba encargado de los menores, ni siquiera
al más viejo, ¿no? Sí. Y la gente les hacía caso, entonces él les dejaba los cuadernos. Bueno, ustedes van a hacer hoy tantas repeticiones y revisar el cuaderno. Y eso nos dio mucha disciplina a nosotros. Buenísimo. Yo me he Una dado pregunta, pesista. ¿Los zapatos son especiales? Digamos, las Las botas botas, sí. son especiales. ¿En qué ayudan? Sí, De son pronto, botas especiales. En las muñecas también se usan para apretar, en las rodillas, el cinturón. En esto, lo de la posición, es muy importante para evitar daños. Entonces, ok. cuando uno empieza, los mismos compañeros están pendientes. Vea, así no es, repítalo. Eh, Eso es basado mucho en la repetición Ya. y tiene su técnica, ¿no? Es que yo siempre que veo en los Olímpicos y en televisión las pruebas, para mí hay un símbolo enorme en las pesas y es lo que usted dice, ese cinturón, como que se lo ponen, se lo amarran y uno dice, ya, se va a lanzar. ¿Qué es lo que hace ese cinturón? ¿Por qué es tan especial y tan importante? ¿Qué es? Proteger de una hernia. Ah, es para las hernias. Yo ya listo, Para pensé que las era un tema de hernias. respiración. Entonces es un No, tema para para las protección de hernias. hernias. Sí, y eso más que todo se usa ya cuando entra al límite, ¿sí? Ya. Una en el entrenamiento, por decir algo, que yo hiciera 100 en arranque y 140 en envión. Entonces arranca uno a entrenar, a hacer repeticiones de, si en arranque 100, entonces arranca con 60, 70, 80 y hace series, Ahí series no de necesitas 60, el... tan, dele y dele, ¿sí? Entonces eso se va volviendo un movimiento repetitivo. Ellos, en eso también hay mucha estrategia, eh, porque cuando hay la competencia, ellos más o menos se conocen cuáles son sus valores límites. Y entonces hay lo que se llama vulgarmente cañar. Tratan de salirle de último, pero de pronto hacer con 1 kilo más del peso con el que arrancó el otro, ¿sí? Oiga, yo me he dado cuenta que los pesistas en general son personas muy estructuradas mentalmente. Sí, La es de práctica, mucha disciplina. la práctica de las pesas les da una capacidad de concentración y de estructura mental eh, en particular, ¿o no? Sí, ese momento, ese contacto que hay, el desafío cuando se llega a lo máximo, hay mucha concentración. Y a uno no le da susto. Incluso, no sé si han visto ustedes, cuando ya van a lo máximo, llegan y el entrenador coge y les pega su cachetada. ¿Ah, ¿Sí? sí? Yo no he visto eso. ¿Los cachetean? Sí, sí. Ellos mismos le dicen, cuando nosotros estábamos entrenando, le daba una risa que, digamos, había el grandotote Trujillo y llegaba y decía, bueno, y iba a batir récord y se paraba ahí, entonces llamaba a alguien y lo cogía y ta, ta, y eso le da como una motivación. Eso es Qué real. bueno. Y la otra cuestión es, Parece un acto apasionado eso, ¿no? Sí. Sí, a uno no le da mucho susto cuando va a subir un peso de esos ya que están en el límite de las capacidades de pronto de lesionarse la columna o... claro. Incluso hay gente que se ha fracturado. Es más la fuerza mental que ni la física y hacen un sobreesfuerzo y muchas veces se lesionan los brazos. Pesista, otra Han pregunta. habido casos en Sí, olímpicos. sí, Yo he correcto. visto. Yo cuando hay olímpicos, yo eso lo busco y a mí todavía me fascina ver lo de las Claro. pesas. Y uno entiende las jugadas que están haciendo y Pesista, es ¿por qué se bonito. alza más? ¿Por qué, digamos, las marcas de los dos tiempos son más altas o mejores que las de la arrancada? Eh, eh, Porque la arrancada es con los brazos abiertos, ¿sí? eso quita. Ok, Entonces tiene más palanca, el, ok, el, el momento es diferente, ¿sí? de acuerdo, gracias. Sí, listo. Sí. Y ahorita mismo, ¿quién es la potencia mundial en pesas? Yo creo que los búlgaros, por allá, como la gente por allá en la antigua cortina de hierro. Los países, lo que era anteriormente la Unión Soviética y los países del grupo de ellos eran muy buenos. Y los entrenadores también.
cuando trajeron aquí al entrenador búlgaro, él elevó mucho el nivel también acá. Y las mujeres creo que las chinas, ¿no? Como que las chinas se han Las tomado... coreanas y las chinas son Sí, de las mejores, de las dos Coreas. correcto. Sí, Wow. O sea que las asiáticas en temas femeninos en pesas son las líderes ahorita, la potencia. sí, sí, sí. Qué bueno. Y creo que Increíble. también en masculino he visto algunos turcos y Los griegos también. búlgaros. Búlgaros, claro. Los búlgaros han estado en Colombia, incluso enseñando mucho, sí. Había uno creo que llamaba Gancho como el entrenador. ¿Ese no era ese no fue el que entrenó a Marisabel Urrutia? Yo creo que sí. No, ¿No? al muchacho que ganó la Figueroa, medalla, ¿no? a Figueroa. Que Marisabel Urrutia es también de la zona del Valle del Cauca. Bueno, y ahora Sí. viene una, entonces ya nos llegan unas preguntas ¿De Atila? de Atila y pues, básicamente les manda solamente una pregunta. Entonces quiero que se fijen en la foto que tengo aquí en la parte de atrás. Buena madre. Entonces la pregunta consta de 3 partes. La primera es, ¿reconocen el nombre de este señor? no, ¿Tenemos pues, está alguna como pista o ruso. no? Iluminado. Pues una pista para los que vieron Guerra de Tronos. Él salía en Guerra de Tronos con el apodo de La Montaña. Ah, era el gigante, el guardia gigante. Sí. Uy. Entonces, No sé el nombre, pues, pero sí, claro, les la voy a dar montaña. el nombre. El señor se llama Hafthor Julius Bjørnsen. Y es de nacionalidad, ahí podría mirarlo en la camiseta de él, es islandés, de Islandia. Islandia. Caramba, Islandia. Y es el que tiene en este momento el récord mundial del levantamiento de envión, creo que se llama, pesista. Este es lo que está haciendo Sí, ahí. así es, esa posición es de envión. Ese es el envión. Y entonces batió el récord mundial. Entonces, con un margen de error de 20 kilos, ¿cuál le acierta al peso que levantó en envión? ¿Cuánto El tiene? récord mundial histórico de envión. Solamente envión. Pesista, denos una pestica y ayúdenos para sacar 5. ¿Qué decimos? Para ir que arriba de 100 kilos, de Más de 150, 300. 300 kilos. Más de 300. Y yo digo, es que no. Bueno, entonces me lanzo, 330. Y yo voy por abajito, 280, a ver. ¿Y pesista cuánto cree que puede tener ese señor ahí en envión? Por ahí 340. 501 kilos. Señor. Es esa animalada, oiga, media tonelada, man. Y es el campeón. Media tonelada. Ahí está levantando literalmente 5 veces su peso, creo yo, ¿no? Por lo En menos. la época de nosotros el duro era un ruso, Alesep. Y allá en el campo de entrenamiento estaban las fotos de él. Alesep. Alesep. Ese es el peso pesado, ¿no? Porque es que no es suficiente Sí, con creo. la fuerza, no es suficiente con tener la fuerza, sino que tiene que tener una combinación La entre técnica. y técnica y equilibrio y Técnica, sí. mental, ¿no? Bueno, muy bien. Saber Entonces, golpear. saber golpear, exactamente. Bueno, muy bien. Sí. Entonces, ahora vamos a la sección de tarjeta, gol de oro y tarjeta roja. Gurú. Bueno, yo le voy a dar el gol de oro a este tema, porque es que realmente para mí era un tema demasiado desconocido. Entonces, hoy he aprendido sobre los 2 formatos de cómo se levanta esto y que no hay mejor escuela para aprender a levantar pesas que levantar cometas. Eso para mí ha sido espectacular y me quedó claro, ¿no? Porque levantar es difícil. Entonces, eso es el gol de oro. Y la tarjeta roja se la pongo, hombre, yo creo, las personas deberían saber más de este tema de pesas por una simple razón, y especialmente en Colombia. Creo que es uno de los deportes insignias en Colombia. No veo muchos que hayan dado más medallas, que creo que de pronto el levantamiento de pesas es el deporte que más medallas históricamente le ha dado a Colombia, ¿correcto? Entonces Sí. podría llegar a ser el deporte más importante de los colombianos y tal vez uno de los más desconocidos. Entonces, El del por ahí lo... símbolo nacional. Claro, increíble, de acuerdo, sorprendente. Entonces, a nuestro invitado, ¿a qué le daría un gol de oro? Gol de oro es alguien que se destaque o algún evento en particular que quiera destacar, un gol de oro. Un gol de oro, la tenacidad y constancia
y la poca recompensa que tienen estos deportistas, que es más por amor al país, porque uno se da cuenta que quieren demostrar al país, ¿sí? Sí. Y la roja, el poco apoyo que hay por parte del Estado. Vale. Bueno, Porque filósofo. ellos ya se montan en el bus cuando la gente ha ganado las medallas. Correcto. Pero cuando están, ven un potencial, el apoyo no es mucho. Lo digo por mi hermano, porque él fue a un campeonato y él tenía sus botas viejas y con esas entrenaba. Y entonces eso fue en Pereira, en un nacional. Y le hicieron poner botas nuevas para la imagen. Y como estaba con botas nuevas, se resbaló y perdió una Ay, competencia. Dios. Es como dicen, el triunfo tiene muchos padres, pero la derrota es huérfana. Sí, Sí. sí, eso es muy positivo. Eso es muy cierto y en todo. En En el todo, en la trabajo, vida. en toda parte, en la vida, sí. Filósofo. Bueno, gol de oro yo se lo doy a los pesistas en general. Sí, son 9 medallas, 2 de oro, 4 de plata, 3 de bronce. Imagínese. Eso es mucho para un país que ha ganado tan poco. Y tarjeta roja, lo pego, al poco apoyo, realmente es increíble. Y quedé muy triste cuando nos dice el pesista que los pesistas no pueden vivir de los pesos, de levantar pesos, perdón. Eso me parece absolutamente lamentable. La falta de apoyo absoluto y total. Bueno, yo le voy a dar gol de oro al pesista que me enseñó a volar cometas, a elevarlas, pero al mismo tiempo también le voy a poner la tarjeta roja porque le ponía cuchillas a las cometas y le cortaba las cuerdas a los otros que participaban en el torneo. Porque eso es verdad, ¿cierto? Que existen las Sí, es cuchillas. verdad. Sobre todo en los barrios vecinos, entonces alguien hacía una cometa, una estrella, un barrilete, y en la cola se le colocaba un Un palito peso, un y peso. dos cuchillas en forma de ancla, y tenía que tener mucha habilidad. Entonces le pasaba la cola, la cola que se hacen en el valle es muy diferente a las colas de las cometas que hacen acá en Bogotá, que acá es un Okay. contrapo, allá se hace de papel y como una macetica. Y el secreto de eso son 2 vueltas y media. Entonces le cortaban Tapita. la cometa al otro y apenas la cortaban, ahí mismo se abalanzaban sobre el hilo, así, a robar el hilo. Y el que cogiera la cometa ya no se la podían dañar y ese era trofeo para él. Y no habían peleas, y no que ese era el Era una juego. cacería, era una cacería. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien, entonces muchas gracias. Ese ha sido nuestro programa del día de hoy. Jugamos también trompo. A En el trompo. trompo se hacía un círculo y alguien ponía algún objeto y a sacarlo. El que lo sacaba, pues era para él. Y si el trompo quedaba dentro del círculo, el trompo le quedaba al que había puesto el objeto ahí. Pero uno también tiraba a romperle el trompo al otro, ¿no? Sí, eso era, ponía alguien el trompo, entonces le daba y lo iba empujando a llevarlo a un círculo con una crucecita. Y el que perdía, con un trompo que llamaba quiñador, le daban así hasta partírselo. Le decían 5 golpes y todos le daban 5 golpes a partir del trompo. Bueno, Algún día vamos a tener que hacer un programa sobre los juegos que se han perdido. Se ha perdido la tradición del trompo, las bolas. las canicas, el yoyo. Y el zumbambico, ese sí era mortal. El Zumbambico sí les apuesto que ninguno de ustedes dos lo conoce. No, No sé qué es el zumbambica, no tengo ni idea. Una tapa de gaseosa o cerveza se aplanaba y no, el tren pasaba cerca de la casa y ya lo colocamos ahí y eso quedaba bien afilado y se le abrían 2 huecos y se le pasaba el hilo y se ponía a moverse así y a darle al otro al que lo rompiera. Ese ganaba. Está bueno. sí. Bueno, muy Valero bueno. también. ¿Cuál? Valero. Valero. Valero sí lo conocen. Coca que le No. llaman, sí. Coca. Sí, Claro. la Sí, sí. Sí, de coca, ¿no? acuerdo. Sí, lo que pasa es que ese nombre ha sido bastante degradante. Entonces, me quedo Sí. con el Risk. Sí, muy bueno. Oiga, muchísimas gracias por haber No, un compartido, muy gusto. ameno, No, sí. Mil Muy gracias. muy bueno. agradable. Gentil. Algún día. Bueno, pesista, muchas gracias.
Bueno, muy Muchas amables. gracias, Ista. Muy amable, entonces. Gracias. Hablamos Cuídense entonces. mucho. Bueno, Buenas Chao, noches. chao. y Chao. háganmele Chao. fuerza, por favor, los de Rojo al América, por solidaridad de color. Bueno, estamos. Ahí Claro que tenemos- nosotros somos más rojiblancos que rojirrojos, pero bueno, ahí está el rojo, ahí la apoyamos. tenemos hinchas del América dentro de nuestros colaboradores, de nuestros invitados. Hemos tenido Sí. hinchas del América y tenemos un programa sobre el América. Interesante. La americana, con la americana. Con la Capitán americana. América. Eso es solo sufrimiento. ¿Cómo entramos? Sabemos de eso. Todos, Bueno, yo cuídense creo. mucho. Cuídense mucho. Chao. Bueno, Chao. muy